Paso a vosotros, hermanos, probando el audio, hermanos. Hermano Amador, ya estará usted conectado. Pasa vos, hermano. ¿Se Perfecto, escucha? hermanos. ¿Se escucha bien? Ya nada más hay que ver su resolución de pantalla. Ah, correcto. Ahí está bien, hermano. Ahí quedó. Exacto, hermano. Ahí está bien. Ok. Perfecto. Sí, Sí, hermano. regularmente empezamos 9:05 con la Ok. oración y ya después le damos paso de 30 a 40 minutos, terminamos y 10 minutos de preguntas o comentarios. Regularmente casi no hay ni preguntas ni comentarios. Ok, Ya es pasamos a la correcto. oración final y la bendición, hermano. Sí, Sí, hermano. ok. Pues estamos aquí al pendiente, hermano, ¿eh? Entonces tú eres el que das el inicio, ¿verdad? Y el paso. Sí, hermano, sí, yo le doy el paso a usted. Ok. Sí, yo empiezo, yo designo la oración y ya después le doy el paso. Usted expone el tema, lo termina y nuevamente entro yo para preguntas, dudas o comentarios. Y ya, hermano, Ok, y en el tema, ¿hay intervención de los hermanos? si usted quiere, les puede dar participación, que Ok. alguien lo apoye con la lectura o que si quieren alguien comentar algo, lo puede usted hacer. O Sí, usted claro. quiere dar todo, también no hay problema, ¿eh? Ok. Entonces tú les das paso por si alguien está levantando la mano o alguien Ajá, quiere sí, hablar. sí, hermano. Ok. Exacto. Digo, sí, o sea, usted pregunta, si alguien quiere apoyar, y yo me fijo en la pantalla quién levanta la mano o algo y ya le digo. Sí, es correcto. Sí, sí, hermano, sí, 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 no se Sí, hermano. preocupe. Digo, si quiere dar participación o quiere usted irse de derecho con todo, lo puede hacer, hermano, como ¿Cuánto usted tiempo guste. tenemos? 30 máximo 40 minutos. Ok, entonces te pido un favor, a los 30 me puedes hacer una seña o inclusive comentarlo, ¿sí? Hemos Ujú. llegado al minuto 30 como para Sí, cerrar los comentarios y ujú. hacerlo ágil, ¿sí? Sí, 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 En sí, sí, ocasiones hermano. nos emocionamos aquí con la idea y no Sí. tomamos el tiempo, ¿no? Entonces Y es es que, sí, y es que el tiempo se nos va de las manos. Cuando nos damos cuenta, ya nos ya. consumimos casi todo el tiempo. Sí, hermano, sí. Sí, Sí. allá en la casa de oración tenemos un reloj que allá nos dice. Yo también lo puse y enfrente ahí para que lo esté yo viendo Sí, porque y si no vaya no, a te pasar. digo, de repente se nos va el tiempo. Sí, Ujú. Sí, hermano, ok, sí, hermano. sí, Entonces, sí, creo hermano. que me vas a conducir muy bien, hermano. Sí, hermano, sí, primeramente Dios, Vale. todo va a estar bien. Usted Sí, vamos, tranquilo y yo nervioso. vamos a esperarlos. Sí, hermano, esperamos, Sí, hermano. adelante. Ahí si quiere apagar su audio y su cámara, lo puede hacer ahorita. Correcto, correcto.
Paz a vosotros, amados hermanos, varones del Dios de Israel. Vamos a dar inicio al estudio de esta escuela varonil que nos corresponde estudiar en esta noche, titulado Acompañar con equilibrio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés García Romero, coordinador varonil de la zona Acatlán de Osorio, ser el que nos lleve en esta oración y así poder dar paso al expositor de esta lección, que es nuestro hermano diácono Amador Contreras. Hermano Moy, nos lleva en esta oración, por favor. Sí, mi hermano, oremos. Amoroso y buen Padre Celestial, usted que mora en el cielo de los cielos, que va su bendito nombre. En estos instantes, Padre Santo, un puñado de hijos suyos, Padre, se disponen a escudriñar su bendita palabra. Primeramente, agradeciéndole por los favores concedidos en el transcurso de estos días, Padre. Gracias por ello, Padre. Gracias porque hasta estos instantes se nota su misericordia para con nosotros. Hasta estos momentos usted no nos juzga conforme a nuestro actuar, sino conforme a su infinita misericordia. Le pido y le ruego, Padre, en estos instantes una bendición para todos aquellos mis hermanos que han dispuesto su tiempo, Padre, y tienen la buena disposición, Padre, de poder ir conociendo un poco más de su palabra para buscar ese equilibrio que es necesario, Padre, en nuestras vidas y en aquellos, Padre, que se alleguen a su bendita palabra. Le pido y le ruego por cada uno de los hogares representados en estos instantes y también, Padre, por quien será el expositor de su bendita palabra, el que nos dará ese consejo a través de esta lección. Cólmelo de infinitas bendiciones, que en su palabra, Padre, pueda existir ese mensaje de consuelo, ese mensaje de sabiduría, y podamos salir edificados en esta noche, Padre Santo. Le suplico todo esto, juntamente con el perdón de nuestras muchas faltas, no por algún mérito que hayamos alcanzado, Padre, ya que somos pecadores. Se lo suplicamos en los méritos incontables de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Moy. Y bien, mis hermanos, vamos a dar paso a nuestro hermano diácono Amador Contreras, el cual tiene de 30 a 40 minutos para la exposición de esta escuela. Y después después de la exposición, tendremos 10 minutos de preguntas o comentarios si es que los hubiera. Adelante, mi hermano Amador Contreras, diácono de la iglesia. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, paz a vosotros. Es un gusto estar con ustedes. Esta noche es muy bueno que estudiemos la palabra del Señor. Pues vamos a entrar en materia, hermanos. La lección número 7, acompañar con equilibrio, es parte de este trimestre donde estamos usando y analizando herramientas fundamentales para la exposición y la predicación de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseña que debemos ser precisos. Una de las formas y de las razones más importantes es transmitir el mensaje del Señor Jesús. El Señor Jesús, tanto en Mateo como en el Evangelio de Lucas, nos menciona que debemos enseñarles todas las cosas. Enseñándoles todas las cosas, dice, para que se arrepientan y puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta noche hablaremos cómo acompañar con equilibrio en el transcurso cuando los prospectos que están recibiendo el mensaje de salvación deben y pueden analizar qué es la iglesia de Dios. Hermanos, la iglesia de Dios no es un club social. La iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. Necesitamos ser claros en compartir el evangelio de una manera sencilla, amorosa, pero clara. Porque, hermanos, el mensaje de salvación es importante. El pecador debe de saber que necesita salvación. Le debe suceder como les pasó a aquellos israelitas cuando el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, hablando en ese discurso, se sintieron constreñidos de su corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Es precisamente, hermanos, llevar el evangelio a ese punto, que los hombres y mujeres que escuchen de la palabra del Señor se sientan avergonzados de sus pecados. Cuando el Evangelio es claro,
cuando el Evangelio lo exponemos de una manera natural, puede que ese prospecto pueda ser llevado hacia tierra buena. Recordemos, hermanos, en Mateo 13 nos habla el Señor Jesús de la parábola del sembrador. En ocasiones, hermanos, nos toca sembrar. Sí es verdad que en ocasiones nos toca y nos frustra hablar del Señor y que no haya resultados. Por eso la importancia de este trimestre es que estamos buscando herramientas para mejorar en la exposición del Evangelio. El Evangelio es bien claro. El Evangelio tiene que empezar, hermanos, que el hombre reconozca, los prospectos reconozcan que necesitan salvación y nos preguntamos salvarse de que esa es la gran responsabilidad, la gran comisión nuestra de enseñarles a nuestros hermanos que están en proceso de recibir. Entonces, hermanos, quiero empezar con el concepto que es la iglesia local, que es la congregación. Nuestra congregación, hermanos, debe ser un lugar de sanación. Debe ser un concepto, hermanos, que debemos tenerlo muy presente nosotros que guiamos hacia el conocimiento de la verdad. Si la iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad, necesitamos tener bien claro cuál es nuestra razón de ser. Una congregación local es un lugar, hermanos, de paz, debe ser un lugar de reconciliación, pero sobre todo, hermanos, de reconocimiento. Y hemos iniciado, hermanos, en los primeros temas analizando qué es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, que se predica hoy es diferente en algunas otras organizaciones. Nosotros somos muy claros. La palabra de Dios nos enseña que les enseñemos que necesitan arrepentirse, sentirse constreñidos del corazón y venir a los pies del Señor para creer en Él. Entonces, hermanos, una congregación es un lugar de hombres y mujeres bautizados, que tenemos en común, hermanos, la fe en Cristo Jesús y que nuestras reuniones, bajo nuestras liturgias que tenemos de cantos y oraciones, el prospecto debe sentir que es el lugar idóneo para la reconciliación con su Dios. Entonces, hermanos, teniendo ese lugar, teniendo y siendo explícitos con ellos, creo que el mensaje va a ser claro. El acompañamiento tiene que ser de una manera tal que parezca, hermanos, y que realmente sea acotejado con la palabra del Señor. Miren, hermanos, quiero llevarlos unos textos y que ustedes, hermanos, ya conocen, porque los han escuchado. El Señor Jesús es bien claro en su enseñanza a los apóstoles. Les enseñó a caminar, a hablar, les enseñó, hermanos, a hacer milagros, les enseñó a sanar a la gente, les enseñó a dar de comer, les enseñó una serie de enseñanzas que en su momento parece ser que no las comprendían. En un futuro muy cercano las entendieron porque el día de Pentecostés, llenos del Espíritu, hermanos Pedro se le quitó el temor y empezó a predicar con toda soltura de la obra principal que es esta palabra hermosa, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Decimos buenas nuevas y decimos de salvación. Entonces, los prospectos primero tienen que entender a qué van a ser guiados y para qué tienen que aprender lo que nosotros conocemos. Cuando el prospecto está interesado en conocer y saber este camino hacia la salvación, empezará a decir como aquellos hermanos varones, hermanos, ¿qué hacemos? Entonces, una de las frases que debe surgir de nosotros es arrepiéntanse y bautícense. Por eso decimos que nuestra congregación es un lugar de hombres y mujeres bautizados que tenemos la común fe en el Señor Jesús y buscamos, hermanos, la salvación porque nos reconocemos pecadores y necesitamos, hermanos, que ese lugar sea un lugar de sanación. Iniciamos, hermanos, entonces quiero leerles el objetivo para que a través del objetivo lleguemos, hermanos, y el mensaje sea claro. Dice, aplicar el principio bíblico de acompañamiento progresivo al guiar a nuevos interesados en el camino de la fe. Bien, hermanos, principio bíblico de acompañamiento. Lo buscamos en la palabra del Señor. Acompañarlos significa hablarles con claridad, que la iglesia no es un club social, que la iglesia, hermanos, es un lugar
a donde posiblemente encontrará otros contemporáneos, otras personas como él que vienen heridas, que necesitan tiempo, que necesitan ser acompañados y enseñados de una manera gradual. Yo le he dado, hermanos, esa definición. Un acompañamiento gradual en la enseñanza, pero la enseñanza tiene que ser clara y precisa para que no haya lugar a dudas en la palabra. Ustedes saben, hermanos, que la lectura bíblica está enfocada en un problema que la iglesia primitiva tuvo. ¿Cuál era el problema? El problema es que la iglesia al principio se componía de israelitas, de las 12 tribus de Israel. Cuando la predicación se extiende a los gentiles y empiezan a entrar a la iglesia, empieza a haber confusión entre qué hacer y qué no hacer. Y esto lleva a problemas. El primer problema fue que los israelitas estaban circuncidados y los gentiles no. Nuestra lectura bíblica nos va a llevar a ese problema. El problema era que los hermanos israelitas querían que se circuncidaran sus hermanos griegos. Y surge el problema, hermanos, y de eso trata nuestra lectura bíblica. Son los mismos problemas que hoy tenemos. Cuando una persona entra, viene del mundo, viene con prácticas diferentes y nos cuesta entenderlos. Nosotros somos los que debemos tener la sensibilidad para mostrarles el camino, ser pacientes, darles su tiempo y guiarlos con amor, con mucho amor. De hecho, hermanos, esa es la base de nuestra predicación. Jesús les enseña a sus discípulos y les dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Ese amor, hermanos, que nos pide el Señor, que nos amemos, porque dice, porque así los que los vean sabrán que yo estoy con ustedes. Entonces, hermanos, la primera característica que nuestras congregaciones deben tener es mucho amor y mucha paciencia. Y hago un paréntesis. Aquí nuestro problema es que en ocasiones, cuando el prospecto viene, hermanos, con sus detalles. Voy a llamarle así. Esos detalles a veces a nosotros nos incomodan. Nos llevan, hermanos, a acciones y reacciones, hermanos, que no van cotejadas con amor. Ejemplo, una persona, una dama invitada a la casa de oración, tal vez sí se le comentó, se le dijo cuáles son los usos y costumbres de nuestra iglesia, pero viene con pantalones, llega a la casa de oración sin velo, y lo primero que hacemos es hostigarla, cubriéndole el cabello, nuestras miradas se convierten en señalamientos y eso debilita el evangelio. Eso limita, hermanos, el acompañamiento de la persona que está haciendo su lucha con estos hermanos que comienzan a entender la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿hasta dónde es el término? ¿O cómo podemos usar el equilibrio? ¿Cuánto tiempo? Eso es individual y es gradual. Durante mucho tiempo he estado en la iglesia y he visto personas que tienen muchos años y todavía tienen algunas situaciones que corregir y en ocasiones nos agotamos y nos cansamos de explicarles, de hablarles, porque su conducta no cambia en relación a cómo se deben relacionar con los demás. Esto en ocasiones nos limita y limita el evangelio de amor, porque a veces queremos aplicar la justicia o pensamos que es lo justo. ¿Dónde está el equilibrio? ¿En dónde debe estar nuestra paciencia? Pues obviamente, hermanos, hasta llegar al bautismo. Cuando un hermano o una hermana dice, hermano, me quiero bautizar, creo que es importante que le hablemos claramente cuáles son las obligaciones como hijos de Dios, qué es la regla espiritual, la conducta que debe seguir y obviamente, hermanos, acompañado con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Por eso, hermanos, al prospecto se le indica que el pecado es la enemistad que el mundo tiene con nuestro Dios y por eso nos congregamos, por eso luchamos. Entonces, hermanos, el equilibrio es progresivo, es guiar, es acompañar, es cuidar, es alimentar
Y no todo es igual. Hay algunos que son muy maduros, maduran rápidamente como algunas frutas, otros son muy lentos y entonces tenemos que guardar nosotros como conocedores el equilibrio para esa enseñanza. Es verdad, hermanos, que nosotros como parte del ministerio, mis hermanos varones que son del ministerio, creo que todos tenemos ese sentir, hermanos. Sentimos un profundo celo por la palabra de Dios, un profundo celo por los por todos los mandamientos, estatutos y leyes de nuestro Dios, nuestros reglamentos, y en ocasiones no los queremos, hermanos, quebrantar precisamente por eso, porque, porque nos sentimos, hermanos, en la congregación que debe haber disciplina, debe haber, ser estrictos, hermanos, en la palabra del Señor, en nuestros tiempos, en todas las cosas que hacemos, y esa parte en ocasiones a veces también debilita. Pero ¿dónde está el equilibrio, hermanos? El equilibrio debe estar en acompañarlos a nuestros hermanos que son nuestros prospectos y explicarles, hermanos, de una manera clara y sencilla por qué nosotros, hermanos, aplicamos inclusive disciplinas en nuestra congregación. Dice la Escritura, el que anda desordenadamente debe ser corregido con amor. Dice ustedes que son espirituales, corríjanlo, levántenlo, restáurenlo. Y esa restauración inclusive a veces duele, a veces es complicada, pero es necesaria. En ocasiones, cuando nos vamos del otro lado, de la liviandez, de permitirles todo, pues hermanos, la congregación se nota, se ve reflejada, hermanos, en diferentes acciones que lleva, hermanos, a ser una iglesia débil espiritualmente, débil en los reglamentos, y esto, hermanos, también nos llevaría al fracaso. ¿Cómo lo podemos equilibrar? Eso es lo que estamos esta noche buscando, herramientas para usar. Una de ellas, hermanos, es, dice la Escritura, analiza el aspecto de la oveja. Tenemos que usar, hermanos, varios recursos. Uno de ellos es la charla, la plática. Otro de ellos es la amistad, hermanos. En ocasiones las personas vienen tímidas, se esconden, están débiles, son ovejas dañadas en el mundo y requieren, hermanos, que inclusive las carguemos por un largo periodo, que las cuidemos y las abordemos, hablándoles los mandamientos del Señor con mucho amor. Voy a entrar, hermanos, en en los párrafos que me parecen interesantes. Estos párrafos, hermanos, los quiero leer. Me voy a detener solo en las partes importantes, porque quiero decirles, varones del Señor, que solo busquemos una o dos herramientas que nos sirvan según nuestro carácter, porque no todos son para nosotros. Eso es en otro tema, yo creo que se abordará, porque nosotros también tenemos que ser evaluados. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Hasta dónde yo tengo la capacidad para poder guiar? Pero entro al tema bíblico, hermanos. Dice, después de haber reflexionado sobre la importancia de cuidar nuestro testimonio en el hogar y en la sociedad, ahora es necesario a considerar cómo guiamos a quienes comienzan a acercarse a la verdad. Si el mensaje que compartimos conduce a la vida eterna, debe respaldarse con coherencia. También debe transmitirse con discernimiento, respeto al proceso espiritual de cada persona. El evangelismo no consiste en imponer cargas abruptas ni en suavizar la doctrina, sino en acompañar con sabiduría el crecimiento del creyente conforme al orden bíblico. El Concilio de Jerusalén constituye un ejemplo fundamental de este equilibrio, cuando algunos instan en que los gentiles deben circuncidarse, guardar toda la ley de Moisés para ser salvos. Los apóstoles y ancianos deliberaron cuidadosamente y concluyeron que no se debían quitar a los que se convertían a Dios, estableciendo principios básicos necesarios para su nueva vida espiritual. Esta decisión no implicó relativizar la santidad ni eliminar los mandamientos, sino reconocer que el proceso de aprendizaje y obediencia sería progresivo. Pues Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique, indicando que el conocimiento se iría ampliando con el tiempo. Bien, hermanos, quiero
comentar en el sentido de la situación congregacional. Voy a hacer una analogía de estos hermanos que hablaban de querer circuncidar a los creyentes gentiles. Hermanos, fue una situación complicada, una situación que, que en nuestros días a veces también nos, nos llega a suceder, porque obviamente sabemos, hermanos, que en aquel tiempo esto era incorrecto, según las exposiciones del apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, para el israelita era vital, de suma importancia, hermanos, esta ley. Así que la ley de Dios, hermanos, en el sentido de la circuncisión, estaba claro para ellos. Pero ¿qué hacer ahora con los nuevos que entran? En ocasiones nos sucede, hermanos, que cuando entran personas a nuestra congregación, queremos obligarlas inmediatamente a dejar sus prácticas que ya tienen por costumbre. Y eso a veces, hermanos, debilita la exposición del Evangelio. Pero ¿qué hacer, hermanos? Si a la persona le gusta comer, no le gusta la ley de la alimentación, porque la costumbre es sus alimentos, todos para ellos son buenos, ¿cómo buscar herramientas para acompañarlos y explicarles cuidadosamente que esto es incorrecto? Hemos tenido personas que llegan a nuestra congregación y nos dicen, yo fui bautizado en esta congregación, me bauticé en el nombre de Jesús y no me quiero bautizar, porque yo creo que el bautismo es uno. Lo mismo, tenemos que acompañar, explicarles cuidadosamente cuál es la diferencia, el evangelio de la iglesia israelita con el evangelio de las otras denominaciones, y darles un tiempo. Y así, hermanos, cada uno de ustedes tendrá una anécdota muy particular de situaciones complejas en cada una de sus congregaciones. Ustedes como varones y adalides somos parte, hermanos, de esa responsabilidad. En temas pasados hablábamos quiénes deben predicar el Evangelio. Concluimos que todos, que no tan solo el ministerio o los hermanos que somos nombrados en algún cargo, sino que todos tenemos el deber de la gran comisión de hablar, hermanos, del arrepentimiento y de la salvación. Por lo tanto, también es tarea de todos el trabajo de acompañar a aquellos prospectos nuevos y tratarlos con toda la delicadeza posible. No imponerles cosas hasta que ellos de viva voz digan, hermanos, estoy convencido, estoy claramente convencido que esto que ustedes me han venido enseñando debe ser correcto. Usted debe tener una anécdota, todos ustedes deben tener una anécdota que cuando guiamos con amor, tarde o temprano, hermanos, la palabra de Dios es como la gota que quebranta la piedra hasta que llega, hermanos, a perforarla. Así es que, hermanos, ese debe ser una de las formas y de las maneras de guardar el equilibrio con estas personas que escuchan por primera vez la palabra del Señor. Continúa, hermanos. Dice, este principio encuentra una ilustración profunda en la visión del profeta Ezequiel, cuando contempla el río que fluye desde el templo y observa cómo el varón es llevado paso a paso por aguas que primero le llegan a los tobillos, luego a la rodilla, después a los lomos y finalmente un río que ya no se podía pasar. Este avance es gradual, simboliza cómo la palabra de Dios va penetrando la vida del creyente de manera progresiva, transformando cada área conforme crece su comprensión y su compromiso. Por ello el Señor va conduciendo con orden, constancia, hasta que la verdad lo cubre por completo y la vida empieza a reflejar con mayor claridad la voluntad divina. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de hacerlo gradual, de guardar el equilibrio entre exigir y pedir, entre enseñar y criticar, entre, entre orientar y señalar? Todo esto, hermanos, ayudará a que nuestra iglesia crezca, a que las personas realmente sientan el principio básico de nosotros dijimos,
Un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Cuando la gente llega y ve que nos amamos, que nos entendemos, que nos comprendemos, que ayudamos al pecador, a el que llega lastimado, que ayudamos, hermanos, con toda claridad, enseñándoles los mandamientos del Señor. Cuando enseñamos, hermanos, los mandamientos de una manera sencilla y clara, respetuosa, pero directa, sin nada, hermanos, que impida, hermanos, el avance de la palabra, el hombre, hermanos, recibe el Espíritu del Señor y empieza a trabajar en él hasta que logra ese deseo de decir, varones, hermanos, entendí, ¿qué debo hacer? Y deberíamos decirle, hermano, bautízate en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a continuar. Dice, sin embargo, la enseñanza bíblica también advierte contra el extremo opuesto. El apóstol Pablo en Gálatas exhorta a vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, mostrando que el crecimiento progresivo no significa permisidad ni ausencia de normas. Algunos pueden inclinarse hacia imponer de inmediato todas las prácticas externas sin considerar el proceso del nuevo creyente. Otros pueden omitir instrucciones claras por temor a incomodar. Ambos extremos generan desequilibrio. El primero puede desalentar y el segundo puede producir confusión doctrinal. Vamos a hablar, hermanos, brevemente de los dos extremos. Ya hablamos, hermanos, de un extremo, perdón, del equilibrio. Hermanos, cuando llega un prospecto a la iglesia, llega, hermanos, decíamos, con sus detalles. Ya sea, hermanos, si es una dama, pues no quiere usar el velo, no se quieren hincar, no oran, no cantan. Vienen, hermanos, a observarnos, están analizando lo que hacemos, hay que entenderlos. El extremo sería que los criticáramos, los obligáramos, que inclusive en nuestra congregación hay hermanas que siempre llevan un velo extra y van por la parte de atrás y se los ponen, trayendo, hermanos, pues enojo en las personas, inclusive, hermanos, pues que se salgan inmediatamente de nuestra congregación. Otro ejemplo sería, hermanos, que jóvenes que llegan, hermanos, tatuados, con situaciones visibles, hermanos, de no conocer la palabra del Señor y entrar en una sociedad como la nuestra, hermanos, que tenemos reglamentos, que somos, valga la expresión, fijados, que nos lleve a criticarlos, señalarlos. Esto haría, hermanos, que nuestro hermano o los hermanos que están procurando traer almas nuevas, hermanos, pues el mensaje no se convierta en algo claro. Vamos al otro extremo, hermanos. Pasa el tiempo, tenemos hermanos que vienen con detalles, pero nosotros en vez de hablarles la palabra de Dios de una manera amorosa, les decimos, mira hermano, no te preocupes, Dios dice que Dios ama a todo el mundo, los dejamos hacer, hermanos, que hagan lo que quieran. Inclusive, hermanos, es muy común que en nuestras congregaciones haya hermanos que tengan más de 10 años que no desean ni anhelan el bautismo. Creo, hermanos, que hemos llegado precisamente a la liviandad, a no explicarles, a no decirles nada y a apapacharlos en demasía, y esto hace confuso también la palabra de Dios. Cuenten ustedes, hermanos, ustedes varones que son parte de la congregación, observen sus congregaciones, vean si entre ustedes hay varones, hay mujeres de, de de este proceder, y los hay, porque tal vez no hemos sido claros. Nos pasamos de amor y pensamos que eso es lo que el Señor nos dice. Ámense y entiéndanlos. Pero tienen 10 años, tienen 15 años en la iglesia. Algunos tienen un matrimonio que no se ha consumado ante las leyes civiles. Viven en unión libre. Hasta sus niños han sido presentados en la congregación y no los inquietamos porque pensamos que tienen
que pasar el proceso de una guianza de amor y de permisidad en esto. Esto enflaquece nuestra fe, delimita, hermanos, la palabra del Señor, crea, hermanos, confusión, crea localidades débiles con problemas. Y esto, hermanos, no debe suceder en nosotros. Debemos ser muy claros, debemos guiarlos, hermanos, y darles un tiempo de crecimiento. Y cuando veamos, hermanos, que aquellas personas no desean, pues, hermanos, hablarles, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Sé que es duro, hermanos. Sé que esa situación en ocasiones no la podemos equilibrar y nos duele cuando se alejan de nuestra congregación. Hoy tenemos un problema, hermanos. Hermanos dicen, no aceptan la disciplina y se cambian de localidad. Hermanos que no aceptan la palabra de Dios se van a otro lugar porque ahí sienten que les permiten todo. Volvemos a la reflexión. ¿Dónde podemos usar el equilibrio, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Continúo, hermanos, con la lectura porque nos va a dar una enseñanza más. El varón que guía, dice espiritualmente, debe aprender a discernir el momento oportuno para cada enseñanza, recordando que la meta es conducir hacia una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios. Cuando se presentan temas como el uso del velo, la vestimenta o recomendaciones prácticas de conducta, deben abordarse con claridad bíblica, acompañamiento paciente, evitando la imposición abrupta y también la ambigüedad que deja el nuevo creyente sin dirección. El ejemplo apostólico muestra firmeza doctrinal junto con prudencia, pues la decisión fue expresada como fruto de discernimiento espiritual y no de presión humana. Por tanto, compartir las buenas nuevas implica asumir la responsabilidad de guiar con equilibrio. El mensaje debe mantenerse íntegro, pero el proceso de asimilación requiere tiempo, enseñanza y acompañamiento constante. Así como el río del templo iba cubriendo progresivamente al hombre hasta transformarlo por completo, la palabra de Dios debe ir modelando la vida de cada persona hasta que su carácter refleje plenamente la verdad recibida. Este equilibrio protege al nuevo creyente, fortalece la unidad de la iglesia y honra el propósito divino. Hermanos, qué maravilloso y qué amoroso es Dios, hermanos, que nos da de su palabra para que este plan, hermanos, que tenemos de evangelizar se lleve a cabo. Hermanos, en ocasiones el prospecto solo recibe eso. Oiga, lo invito, usted necesita arrepentimiento, hay un lugar de amor, una casa de oración donde lo espera. Y el invitado dice, voy, necesito saber. Y he visto, hermanos, durante mi vida espiritual que dos tipos de personas las que se acercan. Unos con algún interés particular y otros realmente vienen con el genuino deseo de caminar en los caminos del Señor. Parece ser, hermanos, que las palabras del Señor en nuestro tiempo se vuelven, hermanos, cada día se refleja una realidad, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tenemos que ser incansables, hermanos, porque sí, ciertamente, de 20 que entran, se queda uno, de 10 que llegan, a veces se quedan dos. Son por muchos factores. Aquí estamos analizando que no es el factor nuestro, el factor humano, el error nuestro en no haber respetado el proceso. Pero si, hermanos, si el sembrador sembró, que es el Señor, por medio de nosotros, al explicar la palabra, y esa semilla cayó entre espinas, que las situaciones del mundo, de su vida personal, le impiden, hermanos, porque viendo la estrictez, porque es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, y no un club social donde te afilias porque te diviertes, te afilias porque hay una gran camarería. No, hermanos, la iglesia de Dios es un lugar, es un taller de sanación, es un lugar, hermanos, que en ocasiones se nos complica, pero es necesario. Así es que, hermanos, no bajemos la guardia, busquemos, hermanos, los tiempos
y busquemos, hermanos, herramientas, porque no todas son para todos. No a todos les funciona. En algunas ocasiones es necesario, hermanos, ser muy firmes y ser claros en lo que es la iglesia de Dios. Hermanos, si desde el principio decimos la iglesia de Dios, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, hermanos, el prospecto ya está con esa idea. Es un lugar de fe, un lugar de reglamentos, es un lugar de personas sanas. La sana doctrina tiene que ver con todo esto. La sana doctrina tiene que ver, hermanos, sí con el acompañamiento, pero sí con ser firmes, hermanos, en lo que creemos, en lo que damos y en lo que somos. Hermanos, creo que vamos a abrir el foro, hermanos, porque tenemos una actividad en la iglesia. Me gustaría comentar solo una parte. Ya llegará el sábado, hermanos, a donde esta práctica en mi localidad la hacemos de mayor relevancia, porque permite, hermanos, que todos, aún los más nuevos, puedan, hermanos, adquirir conocimiento, que puedan tener la herramienta para que en ese afán de predicar la palabra de Dios suceda. Mire, hermanos, me he dado cuenta durante mucho tiempo que los hombres sencillos, inclusive los hombres iletrados, tienen mayor oportunidad de hablar la palabra de Dios. Porque una persona sencilla que parece ser que no sabe mucho es como que más amigable. Nosotros, hermanos, somos muy duros, somos muy tajantes y nos gusta mucho el debate. No nos gusta, hermanos, un evangelio torcido y el evangelio de la iglesia de Dios lo defendemos. Y en ocasiones, nosotros hablamos el sábado pasado de eso entre mis hermanos varones, nos limita a nosotros como ministerio porque no jugamos a la iglesita, hermanos. La iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad y tiene que ser expuesta total, hermanos. Por eso el encargado de la localidad tiene que estar, hermanos, firme en la palabra del Señor. En tu congregación puede entrar un rabino, un, un obispo, un sacerdote, un testigo de Jehová, cualquiera que quiera saber de nuestra razón y le daremos noticias, hermanos. Es lo que dice el apóstol Pedro. Así es que el que demande razón, nosotros estamos para eso. Sin embargo, hermanos, eso no ayuda mucho en la evangelización, porque nos convertimos entonces en hombres duros, hombres... Pero ¿qué creen, hermanos? Dentro de nosotros tenemos varones, adalides de su casa, que nos permite, hermanos, ¿cómo les diré? Que sean la punta de lanza para poder hacer todas estas cosas. Cuidémoslos, hermanos, porque entre nosotros hay hombres inclusive que no saben leer, iletrados o con poco conocimiento del Evangelio, que tienen mayor facilidad para atraer a las almas. Esos son las herramientas más importantes que yo digo como ministerio, los debemos cuidar porque ellos nos ayudan, hermanos, y ya cuando vienen alentados por conocer, ahora sí, podemos nosotros explicarles claramente de qué se trata el Evangelio. Ojalá, hermanos, esta pequeña charla les haya servido para buscar, hermanos, la mejor manera de acompañar a los prospectos que escuchen el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a nuestro amado diácono Amador Contreras, quien nos ha expuesto esta lección y que verdaderamente nos llama a esa reflexión, ¿verdad? Porque de nosotros depende, de nosotros está el que podamos realizar ese acompañamiento espiritual de la mejor manera posible. Hay una pregunta en el chat de nuestro hermano José Acevedo Cardoso, ministro. Pregunta, decimos tener el verdadero amor, lo predicamos y no lo vivimos. Decimos que somos la columna y no lo mostramos. Más bien me parece un comentario y que es correcto porque a veces decimos y caemos en el error de no hacer. Pero mi hermano Amador, si tuviera algún comentario, adelante. Sí, hermanos, ¿me escucha? Sí, hermano, sí, adelante. Ah, ok, ok. No, yo estoy de acuerdo con nuestro hermano ministro. Precisamente los estudios es para esto. Estamos en práctica también nosotros, hermanos. Esto no acaba. Nosotros seguimos avanzando. Precisamente el comentar esto nos ayuda, hermanos, a observarnos a nosotros mismos y decir, ¿soy yo la piedra de tropiezo? Sí, hay que reconocer, hermanos, que en ocasiones sí. Por eso, hermanos, la plática de esta noche es buscar herramientas, cómo matizar
nuestras acciones, para que realmente mostremos amor a las personas en ese acompañamiento. Adelante. Gracias, mi hermano Amador. Adelante, abrimos el tiempo para alguna pregunta, comentario. Hermanos, en el chat es la única. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta o comentario, hermanos? Puede abrir su micrófono o levantar la manita por este medio. No veo a nadie que desee hacer alguna pregunta. Adelante, hermanos. Creo que, hermano, Enriquezcan, creo que hermanos, el la tema. explicó usted bien. Sí, No, hermano, hermanos, creo que me tocó el tema más duro, hermano, porque cuando hablábamos de nosotros, es lo complicado, pero yo estoy seguro que mis hermanos, todos tienen algo que decir. exacto, hermano, exacto. Sí, es un tema un tantito, como bien dice usted, complicado porque cuando llevamos a la práctica el Evangelio, el evangelizar, quisiéramos que las personas inmediatamente creyeran, inmediatamente se convirtieran, aceptaran, abrazaran el Evangelio y demás, pero estamos viviendo unos tiempos tan distintos, tan difíciles, tiempos del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él predicaba, con una predicación 3,000, con otra predicación 5,000, y hoy necesitamos emplear esas 3,000 o 5,000, pero predicaciones para que se convierta a alguien, y ¿No? luego si no sabemos llevar ese acompañamiento equilibrado, pues caemos en esos errores. Bien, creo que no hay nadie más. Únicamente de mi parte sí deseo externar y como ejemplo, hermanos, precisamente lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, donde dice que él, siendo libre, se hizo esclavo, pero siempre en todas partes, tanto a judíos como a gentiles, pero siempre utiliza esa frase, por ganar almas, por ganarlo, si no era precisamente que accediera a todo lo que ellos decían, ¿no? Sino que se encontraba la forma para entrar adecuadamente. Cuando ve precisamente todos esos altares, ¿verdad? Y ve un altar sin imagen, sin nada, y en solo la leyenda al Dios no conocido, y utiliza esa parte para empezar a predicar la palabra de Dios. Él precisamente, el apóstol Pablo, hacía ese acompañamiento con equilibrio, siempre imitándolas. El apóstol Pedro, en su primera carta del apóstol Pedro del capítulo 2, versículos del 1 al 3, se nos invita a desear precisamente esa leche espiritual, pero con una finalidad para crecer. Y se nos da este ejemplo de la leche materna, porque precisamente a un niño, a un bebé, no le podemos dar un alimento sólido. Se le tiene que dar esa leche materna primeramente y conforme va creciendo, se le van dando ya otro tipo de alimentos, ya sea papillas, ya sea las verduras molidas y demás, hasta que ya tiene dientes, ya puede masticar, ya se le puede dar otro tipo de alimento. Entonces se nos pone ese ejemplo de ese acompañamiento, pero sin perder de vista lo esencial, que es la palabra de Dios. Como bien decía nuestro hermano Amador, ¿no? De dejar en claro, la iglesia de Dios cumplimos con estos mandamientos. Nuestro hermano Abraham Morales nos levanta la mano. Adelante, hermano Abraham, tiene usted tiene. Gracias, hermano. Pasamos. Ahorita que estaban considerando, ahorita al final, me venía a la mente este texto este pasaje bíblico del apóstol eh, eh, Pablo, que dice, yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Y es que a veces, yo me acuerdo que mi papá me decía mucho que cuando se predica la palabra de Dios, a alguien nuevo, dice, a veces estas pláticas quisiéramos apresurarlas y quisiéramos que ya es ese oyente o esa oyente nos dijera, me quiero bautizar, pero a veces queremos acelerar las cosas, no tiene que ser tan así, ¿no? Dios a cada uno nos ha hablado, pienso yo, en condiciones diferentes, hemos tenido procesos diferentes. La finalidad, pues bueno, es que hoy estamos aquí, pero sí, y había considerado esta situación con las plantitas. ¿Cómo hacemos con las plantitas? Bueno, se siembra la semilla, pero
pero apresurar su crecimiento, lejos de hacerla crecer, la, la podemos ahogar. Si le echamos agua, 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 agua todo el tiempo, quisiéramos nosotros que estuviera inmediato, pero no, no es así. A veces cometemos ese error con los nuevos creyentes, no, no digo que esté mal, pero a veces los abogamos con tanta disciplina, con tanto que quisiéramos que el cambio fuera inmediato. Lo que exponían hace rato, a veces el uso del velo en las hermanas, los horarios, que estuvieran ahí desde tempranito, que estuvieran los viernes, que más quisiéramos que todo eso se llevara a cabo prontamente, pero a veces lleva un proceso, es necesario tener paciencia con los nuevos creyentes y pues sí, detenernos a pensar. eh, Pienso que cada uno tuvimos un proceso diferente, pero como nosotros fuimos llegando al punto al que hoy estamos, ¿no? Este, Había cosas que no entendimos en un principio y poco a poco las fuimos entendiendo, nos las fueron explicando. Y pues bueno, mire que es una bendición, pero sí mantener ese equilibrio, no solamente como creyentes, sino también como expositores, quienes compartimos la palabra de Dios, saber que también hemos tenido pues esa paciencia del Señor y es necesario que proyectemos esa paciencia eh, pues con los nuevos creyentes, hermano. Es todo. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Abraham Morales. Efectivamente, el proceso de conversión es diferente. Cada uno de nosotros lo vive de diferente manera. Como decía nuestro hermano Amador, hay veces que hay quien lo acepta inmediatamente y hay quienes tardan mucho en aceptar y hay quienes definitivamente no. ¿Algo más que quisiera agregar, hermano Amador? Sí, hermanos, miren, no sacrificar la claridad del Evangelio. Cuando sacrificamos la claridad del Evangelio hay confusión. Hay que ser muy claros lo que es la iglesia de Dios, sin vergüenza, sin temor, hermanos. Creo que de una manera clara lo comentamos. Sin embargo, sí hay que darles tiempo a nuestros hermanos que van llegando, que son nuevos, porque no de la noche a la mañana van a aceptar todo esto. Cuando la iglesia de Dios, pues tiene un evangelio claro, hablamos, por ejemplo, no suavizamos y decimos, dulce y sabroso, cuando es el pecado. Decimos, el pecado es pecado, ¿sí? O sea, sin temor. Y yo creo que el prospecto precisamente va entendiendo eso. Yo estoy en eso y de eso es lo que necesito arrepentirme, exactamente. Porque a veces pues no hablamos precisamente para no dañarlos y lo que va pasando es que es un proceso de mucho tiempo y cuando les dices, entonces viene ahí como dice la parábola del sembrador, ya son las espinas, ¿no? Es que el predicador me hostiga, me dice y habla de mí, ¿no? Cuando el predicador solo habla lo que dice la escritura. Entonces, hermanos, cuando alguien nuevo llega, le tenemos que decir que la iglesia de Dios, pues, tenemos reglamentos, tenemos mandamientos del Señor que son buenos para corregir nuestra vida. Cuando Él entiende que son buenos, entonces Él va analizando su vida y lo va aceptando. Lo aceptan muy bien. Ese es mi comentario, hermano. Correcto, hermano, gracias. Siempre puntualizando y sabiendo cómo hacer, cómo decir, Exacto. cómo predicarles, ¿verdad? Cómo enseñarles, haciéndolo siempre de la mejor manera posible. Hay veces que vamos logrando cosas importantes y por un pequeño descuido, alguna mala palabra que lleguemos a utilizar, lo podemos perder. Bien, hermanos, Exacto. creo que ya no hay ningún otro comentario. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que se dieron cita en esta noche, en esta transmisión de esta escuela. También agradezco a nuestro hermano Rogelio Hernández, ayuda de la Iglesia de Dios, que en esta noche nos acompaña. Hermano, si pudiera decirnos de qué localidad atiende usted, hermano. Hermano Rogelio, al parecer no tiene problemas con su audio, pero es un gusto que nos acompañe nuestro hermano Rogelio. Bien, mis hermanos, agradezco a mi hermano Amador por haber atendido esta petición. Un gusto que haya estado con nosotros exponiéndonos este tema. Que Dios lo bendiga, hermano, grandemente.
Esteban. Vamos a la oración final. Le pido a mi hermano Pablo Ruiz, si es tan amable de llevarnos en la oración final, y nuestro hermano ministro José Acevedo se vaya preparando para la bendición, por favor. Sí, hermano, muchas gracias. Vamos a orar, hermanos. Soberano y omnipotente Creador, Rey del universo, Jehová es su santo y bendito nombre. Dios de nuestros padres en la fe de Abraham, de Isaac y de Israel. Y por su grande misericordia también le decimos Dios nuestro. Primeramente que nada, eterno Dios, porque reconocemos su poder, reconocemos su gloria y reconocemos de dónde nos ha sacado. Como lo afirma el apóstol Pablo, de las tinieblas a esta luz admirable. Bendito Dios, creemos plenamente en esa seguridad de esta sociedad varonil, que nos hemos congregado, nos hemos integrado con el único propósito de poder engrandecer su obra, como lo dice su siervo Jod. Bendito Dios, queremos rogarle que quiera bendecir a su siervo grandemente, que ha tenido a cabo de compartir esta enseñanza, esta lección del día de hoy, nuestro hermano diácono Amador Contreras, que usted lo siga bendiciendo grandemente, que usted, bendito Dios, toque su corazón para que todas las cosas que nosotros hagamos sean para poder edificar y engrandecer su obra. Mi hermano que representa a la sociedad varonil, mi hermano Ayuda, Andrés Sánchez, juntamente con todos sus colaboradores, le rogamos que usted los bendiga grandemente a donde quiera que ellos vayan, bendito Dios, a unificar su palabra. A todos nuestros hermanos que nos hemos congregado, no nos ha importado, bendito Dios, dejar nuestro trabajo, nuestra casa. Hemos estado conectados para aprender más y más acerca de su bendita palabra. Perdónenos, Señor, por nuestras muchas faltas, aumente nuestra fe y nunca quite de nosotros su Santo Espíritu. Quiera bendecir esta enseñanza para que la podamos compartir con nuestros hermanos, con estos varones que, eterno Dios, se van congregando y poder asimismo hallar gracia ante su divina presencia. Le queremos rogar, eterno Dios, que nunca quite de nosotros su Santo Espíritu y que, bendito Dios, siempre se haga su santa y bendita voluntad y nunca la nuestra. Mire que todos estos negocios los ponemos en el hueco de sus benditas manos y lo hacemos en el nombre del que está sentado a su diestra, es a saber, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano ministro José Acevedo Cardoso, si nos hace favor de impartirnos la bendición. Parece que también tiene problemas. Nuestro hermano ministro Pedro Rojas, si es tan amable, nos apoye con la bendición. Sí, hermano, en un momento. Sí, hermano, lo esperamos. Vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios. Y la letra dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vos, mi hermano, muchas gracias. Gracias, hermanos. Paz a vosotros. Sí. Paz a vos, hermano. Paz a vos. Paz a vosotros, hermanos. Hermano Noé Santos, paz a vos, Paz ministro. a vos, mis hermanos. Bonita noche, amado ministerio. Paz a vosotros. Desde el Estado de México, pasamos, hermanos. Gracias, hermano. Paz a vos. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Me la mandé a David, pero ahí cuando se pueda, pues órale, que aquí estamos. Con todo gusto, hermano. La liga siempre va a ser la misma. Esa siempre será la misma. Cada 8 días a la misma hora. Y por el mismo canal. Es verdad, como decía la programación de Canal 5 hace años. Exacto, hermano. Muy bien, Exacto. hermanos.
Bonita noche, descansen. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos.